En medio del desierto, después de la liberación de Egipto y con el pueblo de Israel avanzando hacia la tierra prometida, ocurrió uno de los episodios más estremecedores y menos comentados de todo el Antiguo Testamento. Un momento en el que la tierra misma se convirtió en instrumento de juicio y dejó a toda una nación temblando de miedo, porque en un solo día el suelo se abrió y tragó vivos a cientos de hombres, mujeres y niños que se atrevieron a desafiar la autoridad de Dios. Un evento que no solo marcó el destino de los rebeldes, sino que envió un mensaje eterno sobre la obediencia, el orgullo y las consecuencias de la desobediencia espiritual. La historia, registrada en el libro de Números capítulo 16, comienza con un hombre llamado Coré, un levita que, a pesar de pertenecer a la tribu encargada de servir en el tabernáculo, no se conformó con el lugar que Dios le había asignado. Coré, junto con Datán, Abiram y On, reunió a 250 líderes influyentes de la congregación, hombres reconocidos, príncipes de la asamblea, para levantar una rebelión abierta contra Moisés y Aarón, acusándolos de arrogancia y de haberse colocado a sí mismos como autoridades sobre el pueblo de Israel. Con palabras que aún resuenan como un eco de orgullo, dijeron: «Basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor?». A primera vista su argumento podía sonar razonable, incluso democrático, porque afirmaban que todos los israelitas eran igualmente santos y que nadie debía tener privilegios especiales. Pero detrás de ese discurso se escondía un corazón lleno de envidia y ambición, una inconformidad disfrazada de justicia que desafiaba el orden establecido por Dios. Moisés, al escuchar estas acusaciones, cayó rostro en tierra, una postura de humildad y súplica que mostraba que no se trataba de una lucha personal, sino de un ataque directo contra el plan divino. En lugar de responder con ira, Moisés propuso una prueba que revelaría a quién había elegido Dios, ordenando que al día siguiente cada uno de los rebeldes presentara incienso ante el Señor para que él mismo mostrara quién tenía su respaldo. Durante la noche, el campamento estuvo lleno de tensión porque nadie sabía cómo Dios respondería a este desafío público. Al amanecer, Coré y sus seguidores se presentaron con sus incensarios, listos para demostrar que tenían el mismo derecho que Aarón para acercarse a Dios. Entonces, la gloria del Señor apareció ante toda la congregación, y una voz divina habló con una advertencia escalofriante: «Apartaos de en medio de esta congregación, para que yo los consuma en un momento». Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo, pidiendo que el castigo no cayera sobre todos, sino solo sobre los responsables de la rebelión. La tensión llegó a su punto máximo cuando Moisés anunció la señal que confirmaría que su liderazgo era respaldado por Dios. Si los rebeldes morían de muerte natural, entonces el Señor no lo había enviado, pero si la tierra se abría y los tragaba vivos, sería evidencia de que habían provocado la ira divina. Apenas terminó de pronunciar estas palabras, el suelo comenzó a temblar bajo los pies de los rebeldes. Un estruendo profundo surgió de las entrañas de la tierra, y ante la mirada horrorizada de toda la congregación, la tierra se abrió formando una grieta gigantesca que engulló a Coré, Datán, Abiram, sus familias, sus tiendas y todos sus bienes, cerrándose de inmediato sobre ellos como si nunca hubieran existido. El grito de terror que se elevó en el campamento fue indescriptible, porque aquel no era un terremoto común ni un accidente natural, sino un acto preciso, dirigido y repentino, una sentencia ejecutada en tiempo real por el Dios que gobierna la creación. Al mismo tiempo, un fuego descendió del cielo y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, mostrando que ni la posición, ni la reputación, ni el número podían proteger a quienes se levantan contra la autoridad divina. El pueblo, temblando de miedo, huyó gritando: «No sea que la tierra nos traga a nosotros también». Este episodio no solo demostró que Dios respalda a quienes Él llama, sino que reveló la seriedad con la que Él toma la rebelión, especialmente cuando se disfraza de espiritualidad o igualdad. La rebelión de Coré no fue un simple desacuerdo político, fue una negación de la voluntad de Dios y de la estructura que Él había establecido para guiar a su pueblo. Por eso, este juicio se convirtió en una lección para todas las generaciones. Dios es paciente, pero también es justo, y cuando su santidad es desafiada de manera directa, su respuesta puede ser inmediata y definitiva. La mañana siguiente al juicio de Coré quedó grabada en la memoria de Israel como una advertencia viviente. Pero la lección aún no había terminado, porque lejos de provocar arrepentimiento inmediato, el corazón humano volvió a rebelarse con sorprendente rapidez, mostrando cuán profundo puede ser el orgullo cuando se enfrenta a la autoridad divina. Al día siguiente, toda la congregación se reunió contra Moisés y Aarón diciendo: «Vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor», como si el milagro evidente de la tierra abriéndose hubiera sido un accidente provocado por los líderes y no un acto directo de Dios.
Esta nueva murmuración encendió de nuevo la ira divina, y una nube cubrió el tabernáculo mientras la gloria del Señor aparecía, anunciando que una plaga mortal estaba a punto de desatarse. Moisés y Aarón, una vez más, se postraron en oración intercediendo por el pueblo, pero esta vez el peligro era inmediato y no había tiempo que perder. Moisés instruyó a Aarón para que tomara su incensario, pusiera fuego del altar y corriera en medio de la congregación para hacer expiación. La imagen de Aarón corriendo entre los infectados, sosteniendo el incensario ardiente, se convirtió en una poderosa metáfora de la mediación sacerdotal, porque mientras el humo del incienso ascendía como símbolo de oración y perdón, la plaga se detenía allí donde él pasaba. El texto de Números 16:48 dice que Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad, una frase que resume la esencia de su ministerio, interceder para que el juicio no consumiera por completo a la nación. Aún así, 14.700 personas murieron por causa de la rebelión antes de que la plaga se detuviera, una cifra que deja claro que el pecado de unos pocos puede tener consecuencias devastadoras para toda una comunidad. Este episodio fue seguido por una señal adicional que Dios dio para reafirmar el liderazgo de Aarón y poner fin a las murmuraciones. En Números 17, el Señor ordenó que cada tribu entregara una vara representando a su casa paterna y que todas fueran colocadas en el tabernáculo delante del arca del testimonio. La vara del hombre que Dios escogiera florecería, mostrando de una manera irrefutable quién había sido elegido para el sacerdocio. A la mañana siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo, la vara de Aarón, de la casa de Leví, no solo había reverdecido, sino que había echado flores, brotes y almendras maduras, una triple señal de vida que sellaba para siempre la elección divina. Esta demostración final no solo cerró el capítulo de la rebelión, sino que transformó un objeto inerte en testimonio permanente del poder de Dios para dar vida donde no hay vida y para respaldar a quien Él llama. Las consecuencias de este episodio resonaron durante generaciones, convirtiéndose en un recordatorio de que la autoridad espiritual no es un derecho humano, sino un llamado divino. En la tradición judía, la rebelión de Coré es citada como ejemplo máximo de Machloket Shelol Leshem Shamaim, una disputa que no es por amor al cielo, es decir, una pelea motivada por intereses personales más que por la verdad. El Nuevo Testamento también hace referencia a este hecho. En Judas 1:11 se menciona el camino de Coré como advertencia para aquellos que rechazan la autoridad y buscan su propia gloria. Más allá de la espectacularidad del castigo, esta historia nos confronta con preguntas atemporales. ¿Cuántas veces nuestra inconformidad con el liderazgo o las circunstancias encubre en realidad un problema de orgullo? ¿Cuántas veces como Coré usamos argumentos de igualdad o justicia para esconder un corazón que simplemente desea poder? El suelo que se abrió en el desierto puede parecer un evento lejano, pero la esencia del pecado de Coré sigue presente cada vez que el ser humano decide desafiar el orden de Dios para imponer su propio plan. Esta rebelión, su castigo y las señales posteriores revelan que el Señor no solo defiende a quienes Él designa, sino que también ofrece mediadores como Aarón, que se ponen entre los muertos y los vivos para detener el juicio. Una figura que anticipa de manera sorprendente la obra de Jesucristo, el gran sumo sacerdote que se interpone entre la humanidad y la justicia divina. Recordar la historia de Coré es más que estudiar un antiguo relato. Es mirar de frente el peligro de la arrogancia y la increíble paciencia de un Dios que, aun cuando castiga, sigue ofreciendo un camino de reconciliación para todos los que deciden humillarse y volver a Él.